Hola y bienvenida. Bienvenido a Ríos de Niebla. Soy Rafa Arrabé. Y nuevamente nos encontramos hoy para abrir una senda por la que poder caminar juntos. Como siempre, me dispongo a abrir para ti y también para mí un espacio de paz y tranquilidad, donde poder pararnos a escuchar los ecos profundos del corazón. Y hoy te traigo como propuesta hablar sobre la esperanza. Hablar sobre la esperanza en nuestros días no resulta fácil. Quizá nunca a lo largo de la existencia del ser humano lo haya sido, y ciertamente hoy, en nuestra situación actual, tampoco lo es. Y es que la esperanza es un concepto abstracto, complejo de entender y aún más difícil de explicar. Y sin embargo, todos conocemos lo que es y todos de alguna manera la albergamos en nuestro interior. Todos conocemos ese sentimiento, esa sensación, ese empuje. Todos conocemos esa palabra, pero ¿conocemos verdaderamente lo que es la esperanza? Si acudimos a la Real Academia de la Lengua Española, a la RAE, encontraremos tres acepciones para la palabra esperanza. La primera dícese del estado del ánimo en el cual se nos presenta como posible lo que deseamos. La segunda es una acepción de la matemática y dice valor medio de una variable aleatoria o de una distribución de probabilidad. Y la tercera hace referencia a la religión y dice, en la doctrina cristiana, virtud teologal por la que se espera que Dios dé los bienes que ha prometido. Y tomando la primera definición, la que nos indica que la esperanza es el estado del ánimo en el cual se nos presenta como posible lo que deseamos, quiero ir desgranando y tratando de matizar esta realidad del ánimo, tan sumamente concreta y conocida por todos y cada uno de nosotros, y al mismo tiempo una realidad tan abstracta que no podemos en verdad definir, o no al menos de una manera concreta. Lo que necesariamente conecta esta realidad a su acepción primera con la última, indiferentemente de que haya o no un Dios, o este Dios sea o no el Dios de los cristianos. Podríamos decir entonces que la esperanza es una suerte de ilusión que nos permite continuar adelante, una fantasía en la que proyectamos el deseo del ánimo cuando éste nos parece plausible, acrecentando y proyectando en la esperanza nuestro deseo y nuestro anhelo, nuestra necesidad y al fin y al cabo nuestra ilusión y también nuestra vida. Siempre se ha dicho que la esperanza es lo último que se pierde, y es que la esperanza es ese estado del ánimo al que nos aferramos como defensa cuando ya parece que no queda nada. Se pierden las ganas, se pierde la ilusión, se pierde la alegría, incluso podemos perder hasta las fuerzas, y sin embargo, ella siempre está ahí como un haz de luz. El último destello es siempre
el destello de la esperanza. La esperanza es, por tanto, el marcapasos en nuestra vida. Podríamos decir que es como la corriente eléctrica que mueve el ritmo de nuestra existencia, y lo hace tan dentro, tan ocultamente, a veces de una manera tan sumamente profunda, manteniendo vivas, casi de manera imperceptible, todas las demás cosas que hemos ido dando por perdidas, que a veces nos olvidamos siquiera de que la esperanza está ahí. Si no es la primera vez que me escuchas, sabrás que, a mi modo de entender el mundo, la sociedad en la que nos ha tocado vivir nos somete y oprime de múltiples maneras dentro de la jaula de oro del progreso materialista, mientras que poco a poco nos va exprimiendo hasta dejarnos completamente consumidos. En medio de este modelo, en medio de los sentimientos de derrota que a la fuerza afloran ante el desgaste diario de nuestra vida, que se va perdiendo en el intento de subsistir mientras trata al mismo tiempo de seguir existiendo, hablar de la esperanza parece algo totalmente absurdo, algo más abstracto que concreto, parece más un sueño o una quimera. Podríamos decir incluso que parece que la esperanza fuera un engaño del propio sistema para no cejar en nuestro intento de ser, mientras que ese mismo sistema nos sigue consumiendo, como lo hace con todo, con cada uno de los recursos naturales. Y es que, para este sistema, no somos personas. Para este sistema, solo somos recursos humanos. Pero la esperanza es lo último que se pierde. Y que la esperanza es lo último que se pierde no es nada nuevo. De hecho, es una constante en la historia del ser humano. Muestra de ello es, por ejemplo, el mito de Pandora y la famosa caja que todos hemos conocido. Según este mito, Pandora era la custodia de la caja en la que se encerraban todos los males del universo. También habitaba dentro de esa caja el espíritu de la esperanza. Los dioses advirtieron a Pandora de que no debía abrir la caja bajo ningún concepto, pero ella, llevada por su curiosidad, abrió la caja un instante para asomarse a los secretos del universo, y aunque la cerró rápido, ya habían escapado de ella todos los males. Solo Elpis, la diosa protectora de la esperanza, permaneció dentro de la caja. Si analizamos un instante, un poquito, el concepto que encierra el mito, que cuenta con multitud de paralelismos y similitudes con otros muchos mitos de la humanidad, de distintas civilizaciones y distintas épocas, así como de épocas mitológicas de distintas religiones, también las abrahámicas, veremos que la esperanza es en sí un bien que conservamos, pues no se liberó, pero al estar dentro de esa caja era en sí y es uno de los males del universo, y por ello la esperanza es también ese mal que no sufrimos, pero es tan concreta y tan abstracta que resulta totalmente ambivalente. En muchas religiones y civilizaciones encontramos ecos de este hecho por el cual el ser humano, movido por su curiosidad y sus ansias de saber, desata para sí mismo los males de sí mismo y del universo entero, quedando la esperanza como la última reserva, siendo la esperanza una suerte de promesa de los dioses, de promesa de Dios. Ante todo, una suerte de fenómeno
que, aunque nace en nosotros, está estrictamente fuera de nosotros. Y es que la esperanza es ese último recurso que nos queda a los seres humanos cuando ya todo parece estar perdido, cuando ya no hay nada ni nadie, cuando todo parece no tener solución, pero tampoco parece tener un fin. Y así, mi queridísima amiga, mi queridísimo amigo, a fuerza de esperanza, somos capaces de recuperar el aliento, las ganas, la ilusión, la fuerza y hasta la alegría. No sabemos bien por qué, pero cuando ya no hay nada, cuando no nos queda nada, siempre nos queda la esperanza. Es por eso que por medio de la esperanza renovamos el intento y continuamos esperando. Donde la cabeza, donde nuestra razón nos dice quieto, el corazón nos grita ve. Porque la esperanza es un sentimiento, es una moción casi espiritual. Por eso, y contra toda esperanza, el ser humano sigue esperando un imposible. Y aunque no lo ve, aun cuando parece que nada puede, espera. Porque esperar supone eso, no ver, a veces hasta no sentir. Solo esperar en lo que no se tiene. Incluso, por ilógico que suene, esperar en lo que no se cree. Porque al final el corazón, movido por la esperanza, es capaz de esperar donde ya no cabe posibilidad. Porque al final la esperanza es lo último que se pierde. Claro que como todo, también nuestro sistema, o tal vez la humanidad en sí, no lo tengo claro, tiende a viciar y a abusar, a adulterar todo lo que es bueno para sacar un rédito de ello. Es por eso que, sabedores del poder que tiene mantener la esperanza, han hecho de ella un remedio eficaz para sus intereses, revistiendo el sentimiento de la esperanza y nuestros más hondos deseos de una suerte de pensamiento mágico capaz de paliar todas las deficiencias, porque al final, mientras nos quede esperanza, valdrá la pena seguir avanzando. El problema está cuando esa espera se hace en falso, cuando tras la esperanza no hay más que un sentimiento vacío o una promesa hueca y sin valor que nos deja con el corazón frío y la desilusión escurriéndose entre los dedos. Pero la esperanza es lo último que se pierde, es más, la esperanza acaba cuando acaba la vida, porque mientras uno viva, tendrá esperanza. En tanto en cuanto que uno vive, mientras vive, cree y espera. ¿Quién no ha tenido esperanzas o se ha ilusionado por una nueva relación, una nueva amistad, la esperanza en algo mejor, un mejor trabajo, que la situación laboral mejore, una casa, la ilusión y la esperanza por una vida digna y estable, la esperanza de que todo pueda cambiar, la ilusión de que el ser humano, aún dentro de él, quede algo de humanidad, la esperanza de que haya justicia y con la justicia paz, la esperanza de que algo sea cierto, en que algo sea veraz, la ilusión, al fin y al cabo, de una existencia plena. La esperanza abarca todo eso y es todo eso, pero ¿qué es la esperanza? La esperanza sigue siendo esa diosa abstracta, oculta, inalcanzable, pero que está ahí. Esa suerte de estado del ánimo en el cual se nos presenta como posible lo que deseamos. Esa promesa de que algún día puede ser verdad, que todo sea cierto.
mientras que cada día parece que vivamos en una mentira. La esperanza es entonces una ilusión futura que anima el presente a seguir. Es un recurso, un último recurso ante los envites de la vida para llegar siempre un poquito más allá en nuestro presente incierto. Y en este estado del ánimo en el que se nos presenta como posible lo que deseamos, continuamos existiendo porque seguimos deseando, seguimos esperando, aun teniendo nada, esperando todo y aún así creyendo, creyendo contra todo pronóstico. Y aunque nada nos garantiza nada, continuamos esperando. Y me pregunto yo y te pregunto a ti, ¿qué es esta esperanza que nos hace no desesperar aún en lo más indómito, en lo más improbable e inesperado? No es una certeza, pero a veces es más fuerte que cualquier seguridad. No es una idea, pero puede movernos más allá que el propio sentir y la propia razón. Entonces, ¿qué es? ¿Quién sabe lo que es? Y al final, ¿quién es el que no espera, aún secretamente, aún no habiendo ya ninguna esperanza? Al final la esperanza es una constante, una extraña compañera, una conocida y amiga de nadie, desesperada auxiliadora muchas veces, esperanzada compañera. Al final, se diga como se diga, la esperanza es, y es sin más. Es ese arraigo a nosotros mismos que nos hace crecer, creer y sobreponernos. La esperanza es algo propio al ser humano. Es quizá parte de nuestra esencia. La esperanza es, y además, es por todos compartida. Podríamos decir o se podría entender que la esperanza es el aliciente que nos guía en el camino hasta la totalidad, hasta alcanzar la plenitud, pues solo el que es pleno y está pleno puede dejar de esperar sin desesperarse, sin desesperar en esa permanente espera en la que parece que vivimos, porque en la plenitud no cabe ya nada que esperar. Quizá por eso la esperanza es lo último que se pierde, porque la esperanza es la espera de la plena plenitud, esa en la que ya no cabe nada más. Y por eso pensaba yo que tal vez es una de las razones por la que todas las religiones basan su fe en la esperanza de aquello que decía la tercera acepción del diccionario, según la cual, y según la doctrina cristiana, la esperanza es la virtud teologal por la que se espera que Dios dé los bienes que ha prometido. Y aquí me vas a permitir que, bueno, te hable un poquito, si no lo sabes, tengo una novela escrita que puedes encontrar en mis redes sociales, el enlace para poder adquirirla, y en ella hago una similitud o una pequeña reflexión entre la diferencia entre la religión y la espiritualidad y la libertad y la manipulación de ciertas religiones o de todas las religiones. Hay algo bueno en la esperanza. Por eso es importante mantenerla aún en contra de todo pronóstico. Pero ya no lo advertía el mito, y todo mito actual o antiguo guarda algo de verdad dentro de sí mismo. Pandora, en su caja, llevaba consigo todos los males, también la esperanza. Es por eso que la espera eterna de lo que eternamente se espera y por lo tanto se desea dentro de la teogonía de la propia antropología del ser humano, no deja de ser una espera desesperada, que en malas manos se puede tornar una condición poderosa y un mecanismo de manipulación de masas, que, diciendo querer acercarte a aquello que más deseas y ansías, te aleja más y más a fin de mantenerte en la espera, lejos de la plenitud que esperas. Y aquí es donde yo
hago un poquito referencia a una de las cosas que trato en la novela y que en alguna ocasión he tratado en algún otro podcast al que me han invitado, y es la diferencia entre las religiones y la espiritualidad, la manipulación de los sentimientos religiosos. Muchas veces los sentimientos religiosos se utilizan para condicionar la vida de las personas, para incluso como argumento para elevar a unas personas en contra de otras, mientras que la espiritualidad nos guía al encuentro con esa divinidad que nos lleva a esa plenitud donde no cabe ya espera ninguna. Con esto no quiero decir ni ataco a ninguna religión, ni quiero decir que las religiones en sí sean malas, pero sí que es cierto que la espiritualidad nos conecta más con esta realidad. No digo tampoco que no haya espiritualidad dentro de las religiones, por supuesto que la hay, pero también hay muchos intereses escondidos y secretos en esa manipulación de esos sentimientos y en ese mantenernos en esa esperanza, como decía la primera acepción del diccionario, por la cual, según el dogma cristiano, según esta doctrina, es la virtud teologal por la que se espera que Dios nos dé los bienes prometidos. Y mientras esperamos en esa promesa, no la llegamos a alcanzar porque seguimos esperando. Lo que quiero decir aquí, o lo que me gustaría plasmar, es que la esperanza es algo bueno, como ya he dicho, y por eso es importante mantenerla, aun contra todo pronóstico. Pero es muy importante tener cuidado de que no utilicen esa esperanza como esa arma poderosa y mecanismo de manipulación de masas para hacernos esperar eternamente aquello que ansiamos y anhelamos, mientras que, prometiéndonos acercarnos a esa realidad, nos alejan de ella más y más. Y ahora me dirijo a ti, seas quien seas, mi queridísima amiga, mi queridísimo amigo, a ti, que estás al otro lado de las ondas. ¿Cuál es tu esperanza? ¿En qué esperas? ¿Qué buscas? ¿Qué deseas? ¿Qué anhelas? Mi querido tú, nunca pierdas tu esperanza, nunca dejes de buscar, pero tampoco dejes que te vendan una esperanza vana que no llegue nunca a concretarse en la verdad de la plenitud de tu ser. Sea cual sea el camino que te guíe y te conduzca y te acompañe, hasta esa plenitud donde ya no cabe nada más, ni esperas ni esperanzas. Esa suerte de luz que a Buda lo llevó al nirvana, esa plenitud eterna que por error muchos esperan encontrar tras la muerte, si es que hay algo después de la muerte o al final de la vida. La esperanza es en definitiva la capacidad resiliente del ser humano, esa capacidad resiliente de ser capaces de aceptar el presente, habiendo asumido también nuestro pasado. Esa capacidad de aceptar nuestro pasado deseando alcanzar un futuro diferente. Por eso te digo, no pierdas la esperanza, no desesperes, sé que no es fácil, no te quedes a esperar a un futuro diferente, porque lo único que tienes, o lo único que tenemos, es nuestro presente y ese, mi queridísimo amigo, no espera a nadie, ese simplemente sucede. Así pues, ¿cuál es tu esperanza? ¿Qué esperas? ¿Qué deseas? ¿Qué buscas? Mi queridísimo o queridísima, seas quien seas, hasta aquí llega nuestro recorrido de hoy. Una vez más, si has llegado hasta aquí, te quiero dar las gracias. Espero de todo corazón que hayas disfrutado del paseo que hoy hemos abierto en el tiempo y el espacio, en este lugar, en nuestra propia existencia, y como siempre, solo te pido una cosa: sé feliz, busca la paz y corre tras ella, ama, pero ama de verdad,
y déjate amar y vive. Vive mucho, vive bien y ten esperanza. Sé que suena a contradicción, pero es verdad, ten esperanza. La esperanza de que en este presente nuestro abrimos una senda para el futuro que, aun siendo un futuro totalmente incierto, será un presente cierto y veraz, donde tal vez, y contra toda esperanza, lleguemos también nosotros como sociedad a esa plenitud donde ya no quepa nada más que esperar, una plenitud en la que no hay esperanza. Y yo me despido, pero como de costumbre te dejo una frase para la reflexión. Y esta frase de hoy es del dramaturgo, humanista, escritor y político checo Václav Havel y dice así: la esperanza no es la convicción de que las cosas saldrán bien, sino la certidumbre de que algo tiene sentido, sin importar su resultado final.